Bien, muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a seguir con la clase de Apocalipsis y hoy ya sería la anteúltima clase, así que esperemos que Dios también nos hable y nos ministre a través de su palabra. Así que los invito a poder estar orando ahí juntos y que Él pueda hablarnos en esta tarde. Señor, gracias te damos porque vos estás en medio de nosotros, gracias por tu presencia en este lugar, gracias por tu presencia en nosotros, porque tu Espíritu habita en nosotros. Y oramos, Señor Jesús, para que vos sigas hablándonos, para que tu palabra nos ministre, para que vos nos sigas mostrando más y más de tu plan y de que nos dé sabiduría en esto, Señor Jesús. Queremos conocer más y más de lo que vos vas a hacer. Queremos conocerte a vos y entender de que si te conocemos a vos, tenemos esta certeza de que vamos a vencer, Señor Jesús, y vamos a estar firmes hasta el final. Gracias por tu gran amor, por tu gran misericordia, y oramos para que vos sigas ministrando nuestros corazones y sigas enseñando a nuestras vidas y poner en práctica todo esto que aprendemos, Señor Jesús. Gracias, en tu nombre, amén. Bien, y hoy nos toca la clase. En la clase esta vamos a ver dos capítulos más, que es el 19 y el 20, y vamos a llevar ya casi lo último, como decía en un principio. Vamos a comenzar leyendo el 19 completo y después vamos a pasar al 20. Tiene como título acá Alabanzas en el cielo, y bueno, los invito a poder estar leyendo juntos ahí. Dice, después de esto oí una gran voz, una gran voz de multitud en el cielo que decía, Aleluya, salvación y honra y gloria, poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de los siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, Aleluya, el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, Amén, Aleluya. Y salió del trono una voz que decía, Alabad a nuestro Dios, todos los siervos y los que le temen, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, Aleluya, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Y me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El 11. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en sus cabezas muchos diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en sus vestiduras y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes, de capitanes y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos,
pequeños y grandes, y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Bien, seguimos entonces, vamos a explicar un poco esta parte, el 19, y comienza con el versículo 1, dice una gran voz, y es interesante esto de, o sea, veíamos capítulos anteriores que esta gran voz, o esta voz como estruendo, tiene también este sentido de voz de mando, de autoridad, y entendiendo de que esta voz del cielo traía un mensaje, y este mensaje eran estas eh, tres cositas que vamos a ver acá, o más que nada son cinco, pero que es una voz que nace desde el cielo, pero es un cántico que nace de lo anterior, que es un cántico que nace en respuesta a la caída de esta, que veíamos en la clase pasada, de la gran Babilonia, de la gran ramera. Entonces nace este cántico, esta alabanza en el cielo, y vamos a ver acá lo que contiene esta alabanza, esta adoración en el cielo. Y en primer lugar dice ahí, decían aleluya. Esta palabra aleluya, ahí vamos a tener los significados literales de cada palabra. Aleluya significa literalmente alabado sea Dios, y es interesante que acá es la primera mención que se ve en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento vemos mucho esta palabra, pero acá es la primera mención en el Nuevo Testamento, que después vamos a ver en unos capítulos más adelante, va a aparecer de nuevo. Pero es interesante que esto, alabado sea Dios, es la primera mención, y nace desde un clamor del cielo. Esta voz del cielo decía aleluya, es un cántico que nace después de que el cielo se alegra porque Babilonia había caído. Y es interesante también que esta palabra aleluya nace, o en el Antiguo Testamento, también se daba en un contexto cuando había guerra, es decir, que después de una batalla, cuando el ejército ganaba, era en un contexto de guerra, es decir, cantaban aleluya porque vencieron. Entonces, este aleluya acá que nace del cielo es un reflejo de esto también, es un grito de victoria, un grito de decir, venció el Cordero, venció a la gran Babilonia, lucharon contra él, pero él los venció, y sale este clamor, este cántico, aleluya. Y es algo que también debe replicarse en la tierra luego. En segundo lugar dice salvación, y anotaba acá esto, los juicios de Dios trayendo salvación. Y ahí quería que podamos leer ese pasaje ahí, el de Isaías, que está ahí, el 26:9, que dice, con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugué y a buscarte. Y dice, porque luego de que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Es interesante cómo este hecho del juicio que vino a la tierra y también a Babilonia, dice que los moradores de la tierra aprenden justicia. Y cuando hay justicia, hay salvación, es decir, aprenden justicia y por ende salvación. Entonces, este cántico también de aleluya, salvación, es porque luego de los juicios vino salvación a la tierra. Muchos creerán a través de los juicios del Señor, como veíamos clases anteriores. Entonces, los juicios de Dios trayendo salvación. Y esto es algo que también se canta, esta alabanza en el cielo, y, y sigue diciendo gloria. Esta palabra, si quiere, la conocemos más. Y esto de gloria tiene que ver con dar eh, honra al único que es merecedor. Y hay un pasaje ahí que lo leo rápidamente nada más,
el de Habacuc 2:14 que dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren la mar. Va a llegar un día en el cual la gloria del Señor va a ser conocida entre todas las naciones. Y este relato acá, este cántico que nace del cielo pero que repercute nuevamente en la creación, va a ser real esta palabra. La gloria del Señor, o el conocimiento de la gloria de Jehová, llenará la tierra como las aguas cubren el mar. Sigue diciendo luego que este cántico, esta adoración que nace después de la caída de Babilonia dicen, honra. Y acá lo interesante de esta palabra honrar, literalmente significa esto, valoración. Es decir, que la honra tiene que ver mucho con algo que tiene valor. Es decir, nosotros honramos algo por el precio que tiene. O damos, o la honra también tiene que ver con dar, porque algo tiene un gran precio, y también por recibir, porque algo que damos requiere de honra también. Entonces, este hecho de la honra es valoración, es decir, nace la honra al Señor porque Él tiene gran valor, porque sus juicios trajeron salvación y porque sus acciones trajeron esta respuesta del cielo y dicen honra. Esto que hiciste, Señor Jesús, tiene gran valor y vos tenés gran valor. Vos sos el tesoro de gran valor. Entonces nace esta palabra también, honrar. Honramos al Señor. Los cielos honran al Señor y por ende repercute en la tierra, y también la tierra y las naciones honran al Señor. Y por último, o más que nada, este versículo o este cántico que nace ahí dice poder. Y esta palabra poder significa literalmente eficacia, fuerza. Y esto, el Señor es eficaz, el Señor es fuerte, es el mayor, el todopoderoso. Entonces, también este cántico es decir esto al Señor. Vos sos el poderoso, vos sos el eficaz, y que tus juicios dan al blanco, que lo que vos decís afecta a todo lo que implica esto. Entonces, el poder, este cántico que diga poder, tiene que ver con esto. El poder del Señor es eficaz, y sus juicios, vamos a ver que son verdaderos, son justos, y tienen fortaleza. Es decir, el Señor no es débil, no es alguien que necesita de fuerza. Él es el poderoso en batalla, dice su palabra también. Entonces, poder significa esta eficacia del Señor en que todo lo que dijo se va a cumplir, y esto es nuestra certeza también, en que confiamos en un Dios poderoso, y el cántico es este: Dios, sos poderoso, poder, honra, poder. Entonces, para recapitular nada más, aleluya, salvación, gloria, honra, poder, es el cántico que nace de este grito y este cántico de victoria que nace después de la caída de Babilonia. Y si seguimos leyendo ahí un poco, el versículo 2 dice, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado su sangre, la sangre de sus siervos y de la mano de ella. Es decir, acá está la respuesta a esto que decía, que el cántico nace por esto, porque él vengó este hecho de lo que la Gran Babilonia llevó a muchos, y su sangre fue esparcida en esta ciudad, pero la venganza del Señor, y dice, sus juicios son verdaderos y justos. Y acá notaba esto, que esto de verdaderos y justos, notaba esto, que esto es la esencia de su carácter. Dios cumple con el significado de su nombre. Y esto es importante entender, de que el Señor es justo y es verdadero, y esto hace que su accionar también sea justo y verdadero. Es decir, la esencia de su carácter lleva a que Él no pueda no ser justo, Él no pueda no ser verdadero. Entonces, esto de que sus juicios son justos y verdaderos es resultado de lo que Él es. Entonces, cuanto más entendemos el carácter del Señor, más entendemos de que Él no puede negarse a quién es Él mismo. Entonces,
Si Él es justo o si sus juicios son justos y verdaderos, es porque Él es justo, porque Él es la verdad. Y solamente hay unos versículos verdaderos. Eh, tenemos ahí el de Juan 7:28 que dice: Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: A mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Y no he venido de mí mismo, dice, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Ahí Jesús mismo estaba dándole la autoridad del verdadero a Dios Padre, pero entendemos que el Hijo también es el testigo fiel, el verdadero. Entonces, entender de que Dios es verdad, es verdadero y es verdad, lleva a que su accionar también sea, o sus juicios sean verdaderos. Y en segundo lugar, hay justos. En Romanos 3:26 dice: con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin Él, de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, acá también está hablando de que sus juicios son justos porque Él es justo. O sea, su esencia es justicia y Él es quien justifica. Entonces, también su accionar eh, es con justicia. Y justicia tiene que ver con esto, con equidad, con que no se mueve ni para acá ni para allá, sino que es equilibrado. Entonces, esta equidad en sus juicios lleva también a entender de que no podemos ir en contra de decir esto, Dios, que vos estás haciendo no es justo, porque en realidad Él no puede negarse a lo que Él es. Entonces, siempre sus juicios son verdaderos y justos, porque Él lo es. Vamos a seguir ahí un poquito más en el verso 16, verso 6, perdón, que dice: Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, nuevamente, Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Y acá hay algo interesante, y anotaba esto, el eco de su voz, y que es interesante cómo acá el estruendo de muchas aguas y el cántico que nace desde el cielo, y también este repercute en la creación. El cántico que nace, ¿qué característica tiene? Que suena como un estruendo de muchas aguas también. Y esto es un principio bíblico, un principio para aplicarlo también en todo sentido, de que si vemos ahí en Apocalipsis 1:15 dice que y sus pies son semejantes a bronce bruñido, refulgente como un horno, como en un horno, dice, y su voz como estruendo de muchas aguas. Es decir, su voz tiene esta característica, como estruendo de muchas aguas. Y entonces el eco de su voz en nosotros lleva a que nuestro cántico y que en un punto todas las naciones adorando al Señor va a ser esto, un estruendo de muchas aguas. Va a sonar, o sea, es una imitación y el eco de su voz en nosotros lleva a que nuestro cántico, nuestra adoración también sea en esa misma intensidad. Porque entendiendo esto, cuando hablamos de estruendo de muchas aguas, tiene que ver con intensidad, con, con poder. Entonces, que nuestra adoración en los últimos tiempos va a ser tan intensificada, que cada vez va a ser tan fuerte que en la unión de todos, en un mismo cántico, va a sonar como estruendo de muchas aguas. Y este es el principio bíblico, de que su voz es un eco en nosotros y hace un eco en las naciones, y va a llegar un punto de que todas las naciones van a cantar y se va a escuchar esto. Se va a escuchar este clamor y este cántico, y anotaba esto. Toda la expectativa escatológica acumulada por todas las generaciones se traducen en una respuesta. Cantos de alabanza que hacen retumbar la tierra. Y esto es clave porque la alabanza y la adoración tienen que ver con una respuesta. Entonces, en ese punto en la historia de toda una historia escatológica, toda la expectativa del fin en todas las generaciones, va a tener esta repercusión, que todas las generaciones en ese contenerse va a llegar a un punto en que se traduce
en un cántico global, donde todas las naciones va a sonar como un estruendo de muchas aguas. Y esto es algo que también debemos ver hacia el futuro, ¿no? Y creer en esto, pero también el vivirlo hoy, empezar a vivir este celo por adorarle, por exaltarle y que nuestras voces se escuchen, que nuestras voces suenen como estruendo de muchas aguas. Y también tiene una significancia acá que la adoración está, para que suene, tiene que ser en una unidad, es decir, todos en un mismo sentir, todos unidos en un mismo propósito, cantando y adorando al Señor. Y la respuesta es esta: cantos de alabanza que hacen retumbar la tierra. Y esto es algo que debemos comenzar a vivir aún más y más, porque esto acelera también los tiempos en el decir, Dios, queremos verte, y nuestro cántico se intensifica. Nuestra adoración, así como el cielo canta, la tierra canta, y son cielo y tierra unidos en un mismo clamor, en un mismo cántico. Bien, seguimos un poquito más en el 8, que dice, y a ella se le concedió que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. El lino fino es las acciones justas de los santos. Y acá, hablando de estas acciones justas, está hablando de esta, o sea, estamos hablando ya de las bodas del Cordero, y que a esta, o sea, las bodas del Cordero tienen que ver con qué, con que la novia está dispuesta y está preparada. Esto es algo interesante acá, que las acciones justas de los santos nos preparan para ese día. Es decir, que cada acción justa que hagamos, y que las acciones justas tienen que ver con hacer la voluntad del Señor, cada acción justa que hacemos prepara nuestras vestiduras para ese día. Es decir, nos vamos vistiendo para ese día cada vez que hacemos una acción justa. Y esto entendiendo de que no hacemos acciones o no hacemos obras para tener salvación, sino que es en respuesta a lo que ella hizo en nosotros, pero estas acciones determinan también nuestras vestiduras, y cada vez estar más preparados para ese día. Y hay un versículo ahí que está de Miqueas 6:8, dice, "Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová solamente de ti. Dice, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Hacer justicia, amar misericordia y humillarnos ante Dios. Eso es lo que nos pide. O sea, hacer acciones justas, hacer misericordia y humillarnos ante Él. Y esto hace que la novia, que somos nosotros, empecemos a estar más preparados para ese día, y las acciones justas son estas vestiduras limpias, resplandecientes, dice ahí, que también tienen que ver con blancas, resplandecientes, tienen que ver con la santidad que refleja esta pureza, esta entrega completa. Y en segundo lugar ahí dice que está preparada, y preparación, anotaba ahí, y en Efesios 5:27, un pasaje súper conocido, que, que el Señor tiene este cometido y esta comisión de decir, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia que es gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esta es la tarea de Él, presentar una iglesia sin mancha y arruga, con sus vestiduras limpias, y también debe ser nuestro anhelo, ser parte de esto, que nuestras vestiduras estén preparadas y listas para ese día, que, que ahí seguimos en el próximo punto, que son las bodas del Cordero. Es decir, Él es el novio, Él es el esposo, y nosotros somos la esposa, la novia, y esto es lo que Él anhela, que estemos preparados y listos, con nuestras vestiduras limpias, resplandecientes. Y esto es un llamado también a la purificación de la iglesia, a ser cada día más intencionales en esto. Y bueno, el 9 y el 10, que son las bodas del Cordero, y ahí hay una palabrita interesante que aparece
un par de veces acá en Apocalipsis, que es bienaventurados. Y bienaventurados significa esto, aunque está bien anotado, dichosos, bendecidos. Y me notaba algo importante ahí que la bendición más grande o el poder ser dichosos tiene que ver con esto. Sentarnos a la mesa con Él es la recompensa más grande que tenemos. Entonces, este hecho de que Él nos convide, Él nos invite a la mesa, eh, esto es algo que tenemos una dicha, que somos bienaventurados en esto, porque Él nos invita y la invitación a estar sentado en esa gran mesa va a ser eso, estar con Él, estar ahí cenando con Él. Entonces, estas bodas, más que todo lo que Él nos pueda dar y el banquete que nos pueda servir, lo más importante es estar frente a Él, estar pasando tiempo con Él físicamente. Es decir, esta es la verdadera recompensa. Él es la recompensa. Y vamos a ver al final un pasaje que habla de esto, de nuestra porción, nuestra herencia es Él. Pero es interesante esto, entender de que somos bienaventurados, dichosos porque Él nos invita a sentarnos a la mesa. Y si bien eso va a ser un día específico, pero hoy tenemos la dicha de poder estar todos los días sentados a la mesa y conocer de Él, estar en parte conociéndolo y buscándolo es eso, y adorándolo es esta dicha que tenemos hoy ya, presente, de poder adorarlo, buscarlo, conocerlo y pasar tiempo con Él. Bien, y si seguimos ahí un poquito, hay una parte ahí que el apóstol Juan como que entra en un conflicto ahí, y por eso ahí anoto, adora a Dios, porque si leemos el 10 que dice, y me postré a sus pies para adorarle, y me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Y el ángel le dice, adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Es decir, como que Juan estaba tan anonadado con toda esta revelación que estaba teniendo, de que Juan, el discípulo amado, el que se recostó en el pecho de Jesús, y dije, wow, el que era el íntimo, el que estaba ahí junto a él todo el tiempo, entró en un conflicto y empezó a adorar a un ángel. Entonces, era tan fuerte esta revelación que es también muy, muy buena y muy admirable la respuesta del ángel que le dice esto. No, no me adores a mí, yo soy un consiervo tuyo. Y esto, adora a Dios. Entonces, esto me llevaba también a entender esto, de que nuestra adoración siempre debe estar centrada en Él y esto, no adorar, hay momentos en la historia bíblica que también el apóstol Pablo reclama que hay personas que adoraban culto a los ángeles, es decir, no, nuestro centro de Jesús y la intimidad con Él es estar ahí con Él y adorarle solamente a Él. Y si bien acá Juan estaba anonadado con todo esto y trata de adorar a este ángel, el ángel le dice, no, adora a Dios. Y este es el llamado también a nosotros, no adorar a ángeles, no adorar a personas, no poner en tan alta estima a personas, sino que nuestro centro debe ser Jesús y sigue diciendo esto, porque el espíritu de la profecía, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y acá me anotaba el versículo de Efesios 1:17 que dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de qué? De sabiduría y revelación del conocimiento de Él. Entonces, este es el espíritu de la profecía, que el Espíritu Santo está en nosotros y nos da testimonio de Él. Y que cada vez que leemos esta palabra profética, que nos lleve a Jesús, que nos lleve al testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía. Constantemente, cuando leemos, que nos lleve a mirar a Jesús, a contemplarlo a Él y esto, adora a Dios constantemente y que las palabras de Él nos lleve a quebrantarnos ante Él, a humillarnos ante Él y como hablamos anteriormente, a hacer obras de justicia también, hacer justicia, hacer misericordia. Bien, seguimos un poco más ahí, que tenemos como título
el jinete del caballo blanco. Y vamos a ver tres aspectos nada más ahí, cómo lo describe este jinete, entendiendo claramente que este jinete del caballo blanco es el mismo Jesús que viene en un caballo blanco, también entendiendo esto de no como un cordero como vino en un principio, sino que ahora viene como un guerrero, viene como alguien cabalgando en poder, gloria, y el caballo blanco representa esto también de dominio, de potencia, que no viene manso y humilde como vino la primera vez, sino que viene con voz de mando, y es esto, es el general de guerra que aparece en esta imagen acá, y hay tres aspectos que son interesantes, que dice que uno se presenta como el fiel y verdadero. Veíamos anteriormente esto de que Él es el verdadero, y ahora también otra característica de Jesús o esencia del mismo Dios, que también es Jesús, es fiel. O sea, porque Él es fiel, sus juicios también claramente, o su accionar va a ser fiel y verdadero. Y si vemos ahí en Apocalipsis 3:14, es una de las maneras en que también se presenta Jesús, como el testigo fiel. Está hablando esto del testigo fiel, está hablando del mártir fiel. Y entendiendo la palabra mártir, tiene que ver con el que murió primero, entonces él es el que vio todo. O sea, el testigo fiel hace referencia a esto. Él vio toda la historia y es fiel, y podemos confiar en él porque su mirada y su testimonio es verdadero y es fiel. Entonces, esto también debe darnos la esperanza de decir que este jinete del caballo blanco, que es el mismo Jesús, es digno de seguirlo, es digno de poder depositar nuestra confianza ante Él. Y sigue diciendo ahí el verbo de Dios, y si conectamos ahí con Juan 1:1, que dice en el principio. En el principio dice, era Dios, el verbo era Dios. Entonces, esto, Jesús es el verbo, que Jesús sea el verbo de Dios tiene que ver con el principio también activo de todas las cosas. Y ahí en Juan 1, más adelante sigue hablando de que a través de Él fueron creadas todas las cosas. Entonces, el verbo de Dios tiene que ver con esto, y tiene escrito esto, eh, eh, y este nombre, y si lo ven ahí más que nada en Reina Valera, aparece en mayúscula. Esto del verbo de Dios está diciendo, este nombre es el nombre por excelencia. El verbo de Dios tiene que ver con el, con el principio activo del Dios vivo, es decir, que no es algo pasivo, que no es algo que queda ahí inerte, sino que Él es el principio. Y este verbo de Dios también es uno de sus nombres que se presenta acá como este jinete del caballo blanco. Y en último dice, Rey de Reyes y Señor de Señores. Veíamos la clase anterior también que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, entendiendo esto de que, como decíamos la clase pasada, se van a levantar reinos, naciones, o reyes y señores, pero hay un Rey de Reyes y un Señor de Señores. Eh, y ahí en 1 Timoteo 6, del 15 al 16 dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, dice, Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Es decir, Dios Padre es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y acá se presenta a Dios Hijo como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Él viene a reinar, no viene a sentarse nada más, sino que viene a sentarse en el trono y a reinar, y vamos a ver en los siguientes ahí que viene en este reinado milenial,
y viene con esta intención de traer justicia a la tierra. Y por último, vemos en el siguiente punto ahí que dice guerra contra el jinete. Entendemos de que en la clase anterior veíamos también esto en el 17:14, que dice que iban a pelear contra el cordero. Si lo ponemos en otras palabras de acá ahora, van a pelear contra el jinete del caballo blanco, pero el jinete del caballo blanco lo va a vencer. Es decir, pelearán contra el cordero, pero el cordero los vencerá. Y el primer puntito ahí, reyes, bestias, reyes y ejércitos contra el cordero, contra el jinete, pero él los va a vencer. Y este es un pasaje muy importante, entenderlo, de que él va a vencer y de que él viene para vencer, no viene para otra cosa, sino que para vencer y para consumar todo su plan de una vez y por todas. Y dice, bestia y el falso profeta lanzados al lago de fuego. Si vemos ahí en el 20, dice, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre. O sea, está hablando de la bestia y el falso profeta, está hablando del anticristo y el falso profeta que venía a representar esta Trinidad falsificada, que van a ser lanzados al lago de fuego. Y ahora vamos a comenzar y vamos a empezar a desmenuzar un poquito lo que es el siguiente, que también el mismo Satanás va a ser lanzado al lago de fuego, pero que después va a ser soltado por un tiempo. Pero si quieren ahí, leemos el siguiente, que es Apocalipsis 20, que habla de los 1000 años, o el milenio. Dice el 1 entonces, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Por los otros muertos, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurados y santos y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lado de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades
entregó los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte del Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Bien, acá comenzamos a hablar acerca del milenio, que el milenio tiene que ver con esto, con un periodo de 1000 años que, que, que sucede después de todo esto que veníamos viendo, la alabanza en el cielo, y se inaugura el periodo de 1000 años, y acá notaba esto de que es un periodo de 1000 años de prosperidad, y si vemos ahí un poco Isaías 11 del 3 al 6, más que nada toda esa porción ahí, habla acerca de estos 1000 años y que va a ser un tiempo de prosperidad donde no va a haber, va a haber paz en las naciones. En segundo lugar dice que el dragón es apresado, es decir, el dragón que es esta serpiente antigua, que era el dragón que en un comienzo fue una serpiente en Génesis, pero que veíamos anteriormente que en este punto ya es un dragón. Dice que es apresado, es decir, es llevado cautivo en el abismo, y lo encerró y le puso un sello, y que antes de que se cumplan los 1000 años va a estar apresado ahí. Y anotaba el siguiente punto que dice: tiempo sin el engaño de Satanás. Y es por esto de que las naciones van a entrar en un tiempo de paz, porque no va a haber engaño. Es decir, si hoy entendemos de que hoy las naciones siguen siendo engañadas por Satanás, es porque aún sigue este accionar del engaño de Satanás. Pero va a haber un tiempo, este periodo de 1000 años, en el cual va a ser apresado y se le va a poner un sello, es decir, que no van a poder abrirlo, y no va a poder ser soltado, pero antes de que se cumplan los 1000 años va a ser suelto, vamos a ver después. Pero en este tiempo, cuando esté ahí encerrado, va a ser un tiempo de prosperidad en la tierra. ¿Con qué cosa? Con Jesús reinando en la tierra. Y hay una parte que decía ahí: Jesús reina, es decir, se lo ponía en un presente ahí, es decir, que Él va a reinar y va a regir la tierra con vara de hierro. Dice ahí también en el Salmo 2 que esto es, o sea, el mismo Jesús reinando acá en la tierra por este transcurso de 1000 años. Y, y acá vamos a leer el 4 que habla de esto, de que va a haber un tiempo en el cual ya en este transcurso también dice que Juan vio tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Es decir, acabo de afirmar esto: vivieron y reinaron con Cristo por 1000 años. Es decir, esto también es parte de la recompensa de que en la tierra por estos 1000 años vamos a reinar con Cristo. Y esto de reinar tiene que ver con ejercer autoridad en las naciones y poder sanar la tierra también. Pero es importante acá que vi tronos y se sentaron los que recibieron facultad de juzgar. Cuando hablamos de tronos, siempre nos conecta con esto de los 24 ancianos, es decir, que van a estar sentados estos 24 ancianos, que bueno, se cree que pueden ser los discípulos que van a ejercer autoridad. Que estos 24 ancianos van a ser ellos los que van a tener la autoridad delegada también por el Señor de juzgar, porque los tronos tienen que ver con esto, con lugares de autoridad. Entonces, estos tronos los vio Juan, y eso es interesante, que quizás Juan es un discípulo, claramente Juan, y Juan mismo se estaba viendo ahí en ese trono sentado, entendiendo esto. Pero es importante que estos tronos o estas personas se sentaron para juzgar. El siguiente punto dice, anotaba esto: y reinar con Cristo. Es decir, que acá
ser parte, o sea, todos los que creen en el testimonio de Jesús y en la palabra profética de Jesús, van a tener también esta capacidad de reinar con Cristo. Este periodo de 1000 años va a ser un tiempo de prosperidad en la tierra global y también un tiempo de poder ejercer este reinado con Él y entendiendo de que Él, a medida que antes de su regreso vaya purificando su iglesia, también nos va preparando para esto. Porque hoy entendemos de que los reinos y a nuestra manera también de pensar, el reinar y el gobernar siempre está limitado por el pecado, pero en este momento ya entendiendo de que después de los 1000 años ya vamos a tener un cuerpo glorificado, restaurado, entonces nuestro accionar también va a ser equitativo, nuestro accionar va a ser justo. No vamos a reinar conforme a nosotros, sino que conforme al mandato de Jesús plenamente. Bien, y acá entramos en este punto de la resurrección y que me gustaría poder leerlo nuevamente, el 5 y el 6, que dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Y dice, bienaventurados y santos el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y vuelvo a decir, y reinarán con él 1000 años. Esto es interesante que cuando hablamos de la primera, y como tienen ahí primera y segunda, cuando hablamos de la primera, habla de la primera resurrección, que esto es simple, es decir, que esta primera resurrección es esta que es para redención eterna. Y son todos los muertos en Cristo. Cuando hablamos de muertos en Cristo, todos aquellos que retuvieron el testimonio y salieron victoriosos de esta gran tribulación, y también todas las generaciones pasadas que creyeron en Jesús y en el testimonio de Él. Esta es la primera resurrección. Pero sigue diciendo, y bienaventurados y santos el que tiene parte en esta primera resurrección. Es decir, vuelve a esta palabra, bienaventurados, dichosos estos que tienen parte en esta primera resurrección, porque ellos no verán muerte, ellos no tendrán parte en qué cosa dice, en la segunda muerte. Y acá la segunda muerte es esto, la segunda muerte tiene que ver con condenación eterna, los muertos sin Cristo, los que no creyeron el testimonio, todos estos que quizá en la gran tribulación apostataron, todos estos que su amor se enfrió, van a ser parte en la segunda muerte. Y esto es la condenación eterna también. Por eso es importante delimitar esto. Cuando hablamos de primera resurrección, hablamos de esta resurrección para vida, resurrección para vida eterna o para redención eterna, para consumación de todo, pero cuando hablamos de segunda muerte estamos hablando de la condenación eterna. Y que los que son parte de la primera resurrección, la segunda muerte, ¿qué cosa? No los tocará. No serán parte de esto. Y por eso dice bienaventurados, estos que no tienen parte en la segunda muerte, o que tienen parte en la primera resurrección y no tienen parte en la segunda. Bien. Seguimos un poquito más que dice Satanás suelto al final de los 1000 años. Y acá si bien tienen ahí una referencia en el puntito de abajo, Ezequiel 38 del 1 al 16, habla de toda esta batalla final, que la acción o la acción de Satanás va a seguir, o la manera de dirigirse a Satanás en este último lapso de tiempo, que va a ser un breve tiempo, que va a ser suelto nuevamente, tiene la misma tarea. ¿Qué cosa? Engañar y reunir a las naciones. ¿Para qué cosa? Ahora sí, la batalla final. Y van a ser reunidos, y después dice que el siguiente pasaje que vamos a leer ahí, el de Ezequiel 38-22, que van a ser reunidos y fuego y azufre o fuego del cielo destruye a todos los adversarios. Va a ser una gran multitud que se va a reunir. ¿Para qué? Para hacer guerra contra el jinete del caballo blanco, para hacer guerra contra, volviendo a conectar con los pasajes anteriores, el 18,
guerrear contra el Cordero, pelearán contra el Cordero, pero acá dice que fuego del cielo los destruye. Y si podemos buscar ahí Ezequiel 38:22, o sea, toda esta parte de Ezequiel habla de esta batalla final y tiene parte en esta sección de los 1000 años, que es una profecía del Antiguo Testamento que esto es claro, o sea, fue profetizado en el Antiguo Testamento, esto también, y nos da luz también acá, que dice, y yo litigaré contra contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, dice, impetuosas lluvias y piedras de granizo, fuego y azufre. Entendiendo acá que ahí en Ezequiel habla mucho que va a ser una muchedumbre, que van a ser muchas personas y naciones juntándose para ir en contra y guerrear contra el Cristo, contra el Cordero, pero dice que va a descender fuego del cielo. Y acá ya está todo casi dicho. O sea, ya está. En esta batalla final, el deseo del Señor es cada vez más purificar la tierra y después dice, Satanás es lanzado, donde definitivamente al lago de fuego y azufre, en donde ya están, ¿qué cosa? La bestia y el falso profeta. Es decir, ellos ya estaban ahí, pero Satanás es suelto por un poco tiempo, ese sello que lo retenía es quitado, es suelto por un poco tiempo, reúne a las naciones para ir en contra en la batalla final y después desciende fuego del cielo y son consumidos. Y acá ya es el fin, si quiere, en esta batalla final, ya entra lo que vamos a ver en las próximas clases también, ya el Padre también descendiendo a la tierra, eh, con ya una creación restaurada, porque entendiendo esto que Dios Padre no puede tener contacto con nada que sea pecaminoso. El Hijo ya se hizo hombre y tuvo contacto, pero ahora luego vamos a ver que el Padre desciende y hace morada entre los hombres. Y por último acá dice el juicio ante el gran trono blanco. Y dos cosas acá, todos siendo bajo el juicio de Dios. Es decir, que acá tenemos una referencia de Romanos 14:10 que dice que todos compareceremos frente al tribunal de Cristo. Es decir, que acá no hay limitantes, es decir, tanto creyentes como no creyentes, las obras van a ser probadas. Claramente unos van a ser probados y sus obras y van a ser probadas a fuego, pero todos vamos a estar frente al trono blanco y compareceremos ante este tribunal. Y me acuerdo una vez un profesor nos decía esto, de que en ese momento va a ser como él nos hacía una imagen de una pantalla, es decir, que ahí va a estar todo nuestro historial y vamos a ver todo ahí, pero en un momento ese juicio, ahí va a venir Jesús y va a decir, hey, yo pagué por todo eso. O sea, yo soy tu abogado defensor acá, en este tribunal. Entonces, el Padre enjuiciando, pero Cristo, el abogado defensor, diciendo yo pagué y fue a precio de sangre, y ahí vamos a entrar en el gozo de la salvación completo. Entonces, todos vamos a comparecer ante este tribunal, pero claramente algunos van a ir a juicio eterno y a otros a redención eterna. La primera muerte, o la primera resurrección, mejor dicho, y la segunda muerte. Esto, unos para vida eterna y otros para juicio eterno. Y, y por último acá dice, muerte y Hades lanzados al lago de fuego. La muerte segunda es lanzada y los que no están escritos son lanzados con ella. Y esto es importante entender de que ya la muerte y el Hades no van a tener parte en esto. O sea, ahí va a ser el punto en el cual ya la muerte va a desaparecer. También así como, y acá lo personifica, la muerte del Hades.
Así como el dragón, así como el profeta y la bestia fueron lanzadas, acá también la muerte y el Hades van a ser lanzadas al lago de fuego. Y ya no va a haber más muerte. Vamos a ver pasajes siguientes, que ya no va a haber más muerte, ya no va a haber más llanto. Él va a ser el templo y ya no tendremos parte con esto porque la tierra llegó a su plenitud también. Los hijos llegaron a la plenitud y la tierra llega a la plenitud y esto, un mundo completamente perfecto y personas totalmente limpias, puras y santas por la sangre y el accionar del Cordero. Y por último quería cerrar con este versículo que está ahí, el Salmo 16 del 4 al 6, que dice, se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligente a otros dioses. No ofreceré, no ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Dice, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Y esto, los dolores se van a multiplicar para aquellos que sirven a otros dioses, aquellos que fueron en contra del Cordero. Y es hermoso lo que sigue diciendo, Jehová es mi porción, mi herencia y mi copa. Para los que no creen hay copas de ira, pero para los que creen, Él es nuestra copa, Él es nuestra herencia. Y termina diciendo esto, es hermosa la heredad que me ha tocado. Esta es nuestra herencia, Cristo es nuestra herencia, Él es nuestro galardón. Y como decía en un principio hoy, sentarnos a la mesa, es nuestra porción, esta es nuestra herencia. Y hoy ya podemos vivir esta herencia, hoy somos parte de esto. Y esta es nuestra esperanza también de que Él va a pagar a los que no creyeron y los que hicieron mal también a los que siguieron el testimonio de Jesús, pero también va a recompensar a aquellos que eh, decidieron seguir a pesar de la persecución, a pesar de lo difícil, siguieron a Jesús y es hermosa la heredad que nos ha tocado. Así que bueno, esto fue la clase de hoy y seguir indagando en esto y seguir entendiendo esto, que Él es nuestra herencia, Él es nuestro galardón y todo lo podemos en Él que nos fortalece. Nos vemos la próxima.